Bueno, ¿cómo les va? Vamos a empezar hoy con el siguiente tema, que es, vamos a compartir la pantalla, proyección vectorial ortogonal de un vector sobre otro. ¿Bien? Así se llama el tema. Proyección vectorial. Vectorial porque es un vector, ortogonal porque es perpendicular de un vector sobre otro. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué hoja es esa? Página. Sí, ¿qué página? Es la página 19. Del apunte de clases, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se entiende por proyección? Por ejemplo, yo tengo un vector, ahí lo tienen en el dibujo también en el apunte, pero yo tengo un vector B y un vector A. Es un esquema, evidentemente no tienen por qué siempre estar formando un ángulo de menos de 90 grados. Entonces, los vectores son del espacio Rn y necesito que el vector B sea distinto del vector nulo. ¿Por qué? Porque yo necesito una dirección para hacer la proyección. ¿Y qué dice? La definición ya la vamos a ver, pero lo que se entiende es, como hemos dicho recién, es un vector que se obtiene al proyectar A sobre B, es un vector, ¿sí? Que está en la dirección del vector B, y se obtiene de esta manera. Por eso decimos que es la proyección ortogonal, perpendicular, ¿sí? Entonces, cuando yo proyecto A sobre el vector B, de manera ortogonal, obtengo este vector, que vamos a graficar en color rojo, y que lo llamamos P. ¿Bien? Entonces, ese vector P es igual a un lambda por B, con lambda un número real, y el vector que determinan P y el extremo de A es perpendicular al vector B. Por eso yo necesito que el vector B sea distinto del vector nulo, para poder determinar de esa manera el vector P. Entonces ahora vamos a ver en el apunte la definición, para que la vayamos marcando. Entonces, dice que, dados dos vectores A y B de Rn, con B distinto del vector nulo, la proyección vectorial ortogonal de A sobre B es el vector P, ¿sí? Que se puede escribir como lambda B, con lambda un número real, cualquiera, y el vector que determinan P y A, o sea, el vector con origen en P y extremo en A, es perpendicular al vector B. Entonces, ese vector P es el que se conoce como proyección vectorial ortogonal de A sobre B. Vuelvo a repetir, ortogonal, ¿sí? Porque se obtiene sobre la perpendicular al vector B, vectorial porque es un vector. Bueno, y es de A sobre B, en este caso, de A sobre B, ese es P. Bueno, aquí en la aclaración
explica que necesitamos que el vector sobre el que estamos por proyectar no sea el vector nulo, porque si no, no tendríamos una dirección donde proyectar el vector A. Yo necesito tener una dirección. ¿Bien? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, mirando el apunte, obtener la proyección, ¿sí? O sea, obtener el vector P, que es la proyección de A sobre B. ¿Cómo vamos a obtener el vector P? Bien, vuelvo a remarcar lo que dice la definición. Sean dos vectores distintos del vector, pertenecientes a Rn, distintos del vector nulo. El vector P, por la definición, cumple estas dos condiciones. Entonces ustedes me van a decir, ¿qué está por hacer, profesor? Bueno, yo les he dado una definición, pero encontrarlo a ese vector gráficamente resultó sencillo. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero encontrar analíticamente? Si lo quiero encontrar analíticamente, lo que vamos a hacer es buscar una fórmula para obtener ese vector P. ¿Bien? Entonces vamos a obtener o buscar la fórmula para determinar el vector P, en este caso, proyección del vector A sobre el vector B, B distinto del nulo. Disculpenme, me tomo un poquito de agua. Bien, entonces. Siempre digo bien y entonces. Bueno, para determinar el vector P que cumpla con estas dos condiciones, ¿sí? Lo que vamos a hacer es trabajar primero con la segunda de las condiciones. La primera me dice que P es lambda B. Entonces, si yo encuentro cuánto vale este escalar lambda, ¿sí? Con encontrar ese escalar lambda, yo ya tengo el vector P. ¿Bien? Porque P es igual a lambda B. Entonces, el objetivo es encontrar el escalar lambda. Entonces, parto de la segunda condición que me va a dar bastante información. Y bueno, por la definición de vectores perpendiculares, el vector con origen en P y extremo en A por B, escalar B, es igual a 0. ¿Pero qué significaba el vector con origen en P y extremo en A? Eso es A menos P. Ese vector, A menos P, la diferencia de A menos P, escalar el vector B es igual a 0. Por las propiedades del producto escalar, puedo aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Del producto escalar. Y eso lo que me da es A escalar B menos P escalar B. Ahora bien, P no lo conozco. Recuerden que lo voy a determinar a partir de encontrar el valor del escalar lambda. Pero yo sé que P es igual, acá está escrito, a lambda B. Entonces reemplazo el valor de P por lambda B. Ahora, al resolver estas operaciones que están indicadas en este renglón, bueno, A escalar B menos lambda y B escalar B, recuerden, B escalar B, yo puedo decir B por B, recuerden que eso no es B al cuadrado, recuerden que eso es la norma de B al cuadrado, ¿sí? Por la definición de norma. Entonces, hemos obtenido que A escalar B menos lambda, la norma de B al cuadrado, es igual a 0. Como B, por hipótesis, yo lo he elegido de manera que sea diferente del vector nulo, su norma es distinta de 0. Entonces eso me permite obtener el valor de lambda. Simplemente obtenemos el valor de lambda.
despejando de esta ecuación. ¿Sí? Sumo en ambos miembros el escalar lambda b, y como la norma de b al cuadrado es distinto de 0, puedo escribir que el escalar lambda es a escalar b sobre la norma de b elevado al cuadrado. Bueno, vamos a borrar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Van entendiendo? ¿Sí? Entonces, de esta expresión, A es conocido, B es conocido, puedo obtener el resultado de A escalar B. La norma de B al cuadrado también es conocido, ¿sí? Porque B es dato y es distinta de 0, y entonces lambda es igual a A escalar B sobre la norma de B al cuadrado. Vuelvo al resultado 1, que me decía que P es igual a lambda B, o sea, al escalar lambda por el vector B, reemplazo lo que vale el escalar lambda. Esto es un número real. Ay, me va a salir feo. El escalar lambda. Entonces, reemplazo en lambda y obtenemos que P es igual a A vectorial B sobre la norma de B al cuadrado por el vector P. Por el vector B, perdón. Hemos encontrado una fórmula para determinar el vector P, proyección, en este caso, de A sobre B, vectorial ortogonal. ¿Bien? Bueno. Profe, le hago una pregunta. ¿No? ¿Qué pasa con el signo negativo ese que está ahí? ¿Qué signo negativo? Ah, ¿esto? El de A por B, sí, ese. Bueno, lo que pasa es que el menos lambda B al cuadrado, ¿sí? Sumo en ambos miembros lambda B al cuadrado. A ver, lo claro. pongo en el pizarrón. ¿Estás entendido? ¿Sí? Perfecto. Profesora, ahí que está A por B sobre la norma de B cuadrado por B. Sí. ¿No podríamos hacer B por B y que sea norma de B al cuadrado sobre norma de B al cuadrado, sí? ¿Se entiende? Como la B multiplicando la B. Claro, lo que vos me estás preguntando es si puedo este vector ponerlo aquí arriba. ¿Eso me estás preguntando? Claro. No. ¿Por qué no puedo hacer eso? Recuerden que cuando yo hago el producto de A por B, esto se transforma en un número real, ¿sí? Entonces ya no existe más el vector B, ya está resuelto. Y entonces no puedo asociar como vos me estás pidiendo. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Bien? Ahí el B está multiplicando todo también, ¿no? ¿No es así? Aquí o es sea, como que hay una separación. Claro. Esto que está aquí marcado de celeste es el escalar, es el lambda. Y esto es el vector B. ¿Sí? Entonces, como tener, por ejemplo, el número real, todo esto, sea, por ejemplo, el número real 2, y ese número real 2 multiplica al vector B. ¿Está claro? Digo, por decir algo, número real 2, para que le quede claro qué significa que esto es un escalar. ¿Está claro ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora? Entonces, no puedo asociar este vector con este vector, porque este vector ya ha sido operado cuando encontré el escalar lambda. Ahora cuando veamos el ejemplo van a entender bien. Bueno, entonces, para que no haya confusión, nosotros les indicamos si estamos proyectando A sobre B distinto del vector nulo, o B sobre A, en este caso tendría que ser A distinto del vector nulo. Si yo tengo A sobre B, escribimos la proyección con la letra P del vector A,
sobre el vector B. Y resumimos eso así. P de A, B. Esa es la proyección del vector A sobre el vector B. Entonces, ¿quién tiene que ser distinto del nulo? B. Y eso es igual a A por B sobre la norma al cuadrado del vector que proyecto, y todo este resultado va multiplicando escalarmente al vector B. Y si quiero hacer la proyección del vector B sobre el vector A, porque nadie me impide que yo quiera hacerlo así, entonces A tiene que ser el distinto del nulo, ¿sí? Y escribimos el vector P, proyección de B en A. Ahora es sobre A. Y entonces escribimos A escalar B sobre la norma del que proyecto al cuadrado, que en este caso es A, escalar, ese escalar multiplica al vector A. Bien, entonces eso que está escrito ahí, bien, es una fórmula, una notación, perdón, para que ustedes entiendan qué estamos proyectando sobre qué. Bueno, en este ejercicio que está aquí, chicos, lamentablemente, ya está corregido. En el apunte que ustedes tienen, aquí en vez de decir 4 dice 5. El vector B es 3,4. Y bueno, por un error de tipeo hemos puesto 5 aquí. Si se fijan en sus apuntes. Entonces lo tienen que corregir, poner 3,4. ¿Sí? En el mío dice 3,4, profesora. El mío Porque lo también, bajaron, profe. claro, el que lo bajó antes dice 5. Sí, Entonces ahí tendría que corregir. le había ¿Sí? dicho un chico, profe. Perfecto, muy bien. Sí, le dijeron a la profe y nos corrigió. A todos. Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces ahora veamos en el pizarrón un poco de gráfico. Aclaremos algunos resultados. Y vamos a hacer un ejemplo. Muy bien. Entonces, dados dos vectores distintos del vector nulo, bueno, yo voy a pensar en la proyección de A en B. ¿Bien? Que es A por B sobre la norma de B al cuadrado por B. O sea, ese es el escalar lambda por el vector B. Este es el escalar lambda. ¿Bien? Entonces recuerden que en la definición decía que lambda era cualquier número, va a depender evidentemente, acá está relacionado con el vector A y B, pero lambda es un número real. Entonces, fíjense, el primer dibujo que yo hice, dibujé el vector B, el vector A, y dije proyectamos de manera ortogonal, y obtenemos el vector P. De A sobre B. Ah, bien. Tengo una duda. Digan. Disculpe. Sí. ¿Qué pasaría si el módulo del vector B fuera más chico que A? Ahora dibujamos. ¿Cómo es el escalar en este caso? ¿Sí? El vector P tiene la dirección del vector A, ¿no es cierto? ¿Está bien? Tiene la dirección del vector A. Y el sentido del vector A. Entonces, el escalar, ¿cómo es en este caso? El escalar es A por B sobre la norma de B al cuadrado. ¿Cómo es? Si tiene el mismo sentido del vector B. Muy bien. Positivo. Mayor estricto que sea. Un caso particular es que el que me está diciendo el compañero, si yo dibujo A aquí, y este es B. Y eso me decís vos. ¿Qué pasa? Prolongo B, proyecto,
y este es P. ¿Bien? ¿Está claro? Disculpe, profe, P se tomaría desde el origen, ¿verdad? Desde el Siempre vértice. los vectores parten del origen. Esto es el origen. ¿Bien? Bueno, Ah, listo. ahora, ¿qué pasa si este es el vector B y este es el vector A? Ahí está el origen, como me dice el compañero. Entonces, para poder proyectar, yo voy a necesitar hacer lo que hice aquí. O sea, prolongarlo, o sea, dibujar la recta que tiene la dirección del vector B. ¿Bien? Me salió un poquito cerca la recta. No se rían como se ríen siempre. ¿Bien? Y al proyectar de manera ortogonal, lo que obtenemos es el vector P. Este es P de A sobre B. O sea, eso va a depender del vector A y B. O sea, les estoy mostrando qué está pasando. Y ahora me dicen ustedes, el escalar lambda. ¿Cómo es en este caso? Profe, ¿no será negativo ahí? Sería negativo. Perfecto. Muy bien. Tengo Menor la que misma cero. dirección. Bueno, se ve que ha dado fruto todo lo que hemos discutido la vez pasada, lo que hemos hablado de este tema, ¿no? Y bueno, ya tenemos, porque decía lambda era un número real. El caso cuando es mayor que cero, el caso cuando es menor estricto que cero, hemos visto que no hay problema porque el vector B me da una dirección, o sea que puedo trazar una recta que tenga la dirección del vector B. Y sobre esa recta proyecto y obtengo el vector P. ¿Está bien? Es una recta imaginaria, digamos así. Y bueno, quería que entre en el pizarrón, pero como yo dibujo grande, ¿en qué caso el escalar será cero? Si el vector A es perpendicular al vector Muy B, bien, muy bien. En el caso de que yo tenga el vector B y el vector A perpendiculares, la proyección me va a dar ahí, ¿sí? Ese es el vector proyección, el vector nulo. El vector proyección es el vector nulo. ¿Por qué? Porque el escalar lambda como A es perpendicular a B, es igual a 0. Entonces, hemos entendido, creo, con todo lo que hemos visto, lo que es la proyección vectorial ortogonal de un vector sobre otro. ¿Bien? Bueno, muy bien. Entonces, evidentemente esto es bastante interesante y no es complicado. ¿Bien? Veamos un ejemplo concreto. Bueno, después a veces también me preguntan, profesora, usted ha hecho lindo, ha dibujado hermoso, ha dibujado el vector B aquí, ha dibujado el vector A aquí, y ha hecho la proyección de A en B. Pero ahora, ¿qué pasa si quiere hacer la proyección de B en A? En ese caso, A tiene que ser distinto del nulo, ¿no? Bueno, entonces, para proyectar, ¿sí? Es lo mismo, nada más que ahora tengo que trabajar así, ¿sí? Y la proyección va a caer, el vector P, sobre A. ¿Y cómo cae? De manera perpendicular. ¿Se entiende? Y este sería el vector P de B en A. Lo que pasa es que uno, cuando las profesoras somos pícaras, cuando damos clases, dibujamos el esquema para que salga bien bonito, ¿no? Pero a mí me gusta mucho mostrarle que, ¿por qué no? Puedo, sí, prolongo el vector en la dirección, y lo que tengo que tener es una escuadra, que justo no tengo yo acá, ya la voy a colocar a mano, ¿sí? Pero si coloco una escuadra, ¿sí?
apoyada en A y que pase por el extremo del vector B, obtengo el extremo del vector P y por lo tanto el vector P. Bueno, ¿está claro hasta ahí? Sí, profe. Veamos un ejemplo en R2. Los ejemplos generalmente los hago en R2, porque así cuando dibujo, no me salen, vamos a buscar el vector A, que sea igual a 0, menos 1. Y el vector B igual a 1, 1. Bien, vamos graficando. Recuerden, siempre les digo que cuando grafiquen, ahí en el foro me mandan un dibujito, pero no tenía nombre de los ejes, unidades. Entonces, ¿cómo quieren que la profesora revise si la profesora no es adivina? Yo tengo que saber las unidades. ¿Bien? Entonces, el vector A en este caso es el vector 1, 1. No, perdón, ese es el vector B. ¿Bien? El 1, 1. Y el vector A es el vector 0. Quería poner 0 menos 1, no. Quiero poner menos 1, 0. Menos 1, 0 vamos a poner ahí. O sea, es este vector. ¿Está bien? Y voy a determinar la proyección del vector A en el vector B. Recuerden, voy a proyectar sobre el vector B, que efectivamente es distinto del vector B. Acá estamos trabajando en R2. Entonces, la fórmula que hemos obtenido me dice que A es A vectorial B sobre la norma del que proyecto elevado al cuadrado por el vector B. Y esto me da A por B, ¿ven? Que yo acá tengo que hacer este producto. Y cuando resuelve ese producto, A escalar B me da el escalar menos 1. La norma de B es raíz de 1 más 1 al cuadrado por B. ¿Qué hemos obtenido acá? Esto es raíz de 2 sobre 2. Esto es, perdón, ¿cómo es? Raíz de 2 al cuadrado, que es 2. Y esto me da el vector, el resultado es el vector proyección de A en B, es menos 1 medio, menos 1 medio. ¿Bien? Entonces, como estoy proyectando sobre B, ¿qué me da la proyección ortogonal? Menos 1 medio, menos 1 medio, me da este vector. Tendría que haber hecho más grande el dibujo. ¿Bien? Bueno. Menos 1. Bien. Ese vector. ¿Sí? Entonces, cuando proyecte perpendicularmente, acá no sé si será que las unidades las hice medio distintas. Me ha salido medio feo acá el dibujo. Bueno, entonces esto aquí es perpendicular. ¿Profe? ¿Bien? Sí. Una pregunta, ¿qué hacemos si en el problema nos pide que calculemos el vector perpendicular que se forma en B? Que se forma, bueno, ya lo vamos a pensar, ya te explico eso. Bien, ¿Y cómo gracias. sería la proyección hemos hecho de A en B y ahora hagamos de B en A? ¿Sí?
¿Qué haces vos? Bueno, podés comer esto. Acá vas a comer fideo. Ay, te está escuchando todo. El micro. Mira, se va con vos. Los micrófonos. Uy, he detenido la micrófono. grabación, chicos. Me he equivocado y he detenido la grabación. Soy una atolondrada. Bueno, silenciemos los micrófonos. Pasan cosas peores. Gracias a Dios esto no es tan grave. Que a lo mejor en familia pasa, profe. Sí, pero la profe se mandó la macana porque ha dejado de grabar en vez de... Soy medio inútil todavía con este. Bueno, me van a salir 2 videos, los pego después. Bien, entonces les decía, vamos a buscar ahora, ¿sí? El vector proyección de B en A. El vector proyección de B en A es B por A, que es lo mismo que A por B, ¿no es cierto? Por eso no me preocupo. ¿Cuánto es B por A? Menos 1, igual que recién que era A por B. Sobre la norma de A al cuadrado, que al ser A el vector menos 1, 0 es 1, por el vector A. ¿Bon? Disculpe, profe, ¿por qué menos 1? El producto, porque es menos 1 por menos 1, menos 1, más 0. Ahí. ¿Y la norma por qué es 1 ahí? Porque es la raíz cuadrada, vamos a ponerlo, de menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Y todo al cuadrado. ¿Ahí está? Entonces esto le da 1, raíz cuadrada 1 al cuadrado 1. Entonces me queda menos 1 por el vector menos 1, 0. Entonces esto le da el vector 1, 0. La proyección del vector B en el vector A, ¿sí? Fíjense que ahora A está aquí. Este es A. ¿Bien? Entonces la dirección del vector A es la dirección del eje X. Y efectivamente, cuando proyecto de manera ortogonal, se lo ve clarito aquí, este es el vector P, que es la proyección de B en la dirección del vector A. ¿Está claro? Y el rojo es la proyección del vector A en el vector B. ¿Está claro eso? Bueno, y el compañero me decía, ¿cómo hago para encontrar el vector ese perpendicular? Si yo he encontrado, que pensemos en el P de vena. Si por alguna necesidad, en general no le pedimos, pero él me dice, ¿cómo encuentro este vector? Este vector, para encontrarlo, tenés que decirme en qué sentido lo querés encontrar, ¿sí? Si querés ir de P a B o de B a P, ¿sí? Yo acá, para ejemplificarte lo que vos me pedías, yo voy a ir de P a B, ¿sí? Entonces, si yo voy de P a B, eso es B. De P a B es B menos P. Y con eso obtengo este vector. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Está claro ahora? Sí, profe, está claro. Profe, Muy tengo una bien. duda. Sí. En el ejemplo anterior, las coordenadas de la proyección era menos 1/2, coma, menos 1/2. Sí. ¿Y cómo se lo dibujaba? Porque creo que la coordenada del punto A era menos 1. Yo tenía recién que la proyección de A en B me dio por resultado menos 1/2, menos 1/2, ¿sí? Entonces, bueno, justo ya borré. Lo hacemos
más grande. Esto va a ser el 1. Vamos a hacer un 1 grande para que lo veamos bien. Entonces, el vector A es menos 1, 0. Este es el vector A. El vector B es 1, 1. Este es el vector B. Y la proyección de A en B, prolongo acá, ¿sí? Para obtener una recta que tiene la dirección del vector B. Y el vector, si esto es menos 1, y yo he obtenido menos 1/2, que es aquí, ¿no es cierto? Y a ver, esto es menos 1, entonces aquí más o menos es menos 1/2, ¿sí? Esa mitad. Esto que estamos dibujando es el vector proyección de A en B. De A en B. ¿Sí? Esto acá tiene que formar, si estuviese bien dibujadito, un ángulo recto. ¿Está claro? ¿Ahora? ¿Se entiende bien? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Bien, muy bien. Entonces, evidentemente, calcular, algo más me habían preguntado, no recuerdo qué era. Bueno, no recuerdo si había alguna pregunta, me dicen, porque se me olvidó. ¿Bien? Bueno. Entonces, evidentemente que no es complicado calcular la proyección de un vector sobre otro. Es simplemente aplicar la fórmula y tener el cuidado, primero, de hacer bien los cálculos, reemplazar bien, no confundir, ¿sí? Y bueno, y después dibujar lo mejor posible con una regla, con la escala, para que se entiendan bien todos los dibujos. Luego definimos lo que se entiende en proyección escalar de un vector sobre otro. ¿Qué dice la palabra escalar? La palabra escalar me está diciendo que es un número real. ¿Bien? Entonces, cuando yo hablo de la proyección escalar de A sobre B, lo que estoy diciendo es que es la norma del vector proyección vectorial ortogonal de A sobre B. Entonces, nosotros recién hemos aprendido a encontrar el vector P, que era la proyección vectorial ortogonal. Y ahora llamamos proyección escalar de un vector sobre otro a la norma de esa proyección. Por eso es escalar, porque es un número real. ¿Bien? Entonces, evidentemente, si ya sabemos calcular, ya tenemos una forma para calcular el vector proyección, para encontrar la proyección escalar, bueno, podríamos directamente encontrar el vector P y buscarle la norma en un ejercicio que lo necesite, o bien puedo buscar una fórmula específica para la proyección escalar. Y eso se logra aplicando norma en el vector P. Entonces, la norma de P es igual, esto es P. ¿Sí? Esto que está aquí es P. Entonces, la norma de A escalar B sobre la norma de B al cuadrado por B. Recuerden que ya habíamos aclarado que esto es un número real. Entonces, por las propiedades de números de norma, ¿sí? Por las propiedades de la norma de un vector, si esto es un número real, la propiedad de norma me dice que esto lo puedo escribir como el valor absoluto del escalar por la norma del vector. Eso por propiedad de norma. Está aclarado aquí abajo, así que no tengan miedo. ¿Sí? Ahí está, miren la propiedad. Muy bien, entonces, en esta expresión
el denominador es un número distinto de 0, porque la norma de b es distinto de 0, pero la norma siempre es mayor o igual que 0, y todavía encima está elevado al cuadrado, o sea que es mayor que 0 por donde lo miremos. Entonces, calcular el valor absoluto de esta expresión es igual a calcular el valor absoluto de a escalar b, ¿sí? Con eso es suficiente, me queda el valor absoluto de a escalar b sobre la norma de b al cuadrado por la norma del vector b. Podemos cancelar y el resultado de la proyección escalar del vector a sobre el vector b es el valor absoluto de a escalar b sobre la norma de b. Eso es la norma del vector proyección. ¿Bien? Entonces, yo les decía en el otro grupo, uy, profesora, me voy a hacer un lío con todas las definiciones, las dos definiciones. No, no se tienen que hacer un lío con las dos definiciones, ¿sí? En el caso anterior, yo tenía un vector. Entonces, piensen, ¿sí?, en cómo se calcula la norma de este vector y van a recordar, o sea, el vector está aquí, me pasé de largo. Acá está el vector, ¿sí? Piensen en la norma de ese vector y se van a acordar la norma o la fórmula para calcular su norma, ¿sí? Si conocen las componentes, por supuesto pueden usar las componentes directamente. Bueno, muy bien, acá está aclarado los pasos que hemos ido realizando, y acá está recuadrado lo que se entiende por proyección escalar del vector A sobre el vector B. ¿Bien? Muy bien. Ya hemos visto un ejemplo. Sí. Una pregunta sobre la fórmula de arriba de P. Sí. Puede ser, ahí dice que es la proyección escalar del vector A sobre B. Y puede ser la proyección escalar de B sobre A. Sí, también. La proyección, cuando yo haga la proyección escalar de B sobre A, ¿qué va a hacer? El valor absoluto de A por B, ¿sobre qué? Sobre A. Sobre la norma de A. De A. Ahí es cuando yo voy a decir aquí de B sobre A. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Esta es A sobre B, por eso va la norma de B en el denominador. Y si digo B sobre A, va la norma de A en el denominador. ¿Bien? Bueno, supongamos que hemos entendido, hemos hecho un ejemplo, ¿sí?, en el pizarrón, para que les quede claro. Vamos ahora a definir un producto que se llama producto vectorial. Y lo que sigue en la teoría que vamos a dar es justamente lo que vamos a aprender de ahora en más, solo se puede aplicar en R3. ¿Sí? Entonces, nada de aplicarlo en R2, nada de aplicarlo en R4, nada de aplicarlo en R5. Lo que vamos a enseñar es el producto vectorial, ¿sí?, de dos vectores, y se define en el espacio R3. Veamos a qué es igual la definición. Dado dos vectores, A1, A2, A3, pertenecientes a R3, y un vector B de componentes B1, B2 y B3, perteneciente a R3. Sí. Te escucho. Disculpe que la interrumpa. Ahí en el chat, una chica pregunta ¿por qué la norma de B está al cuadrado? ¿En qué caso? En el caso del vector P. En el caso del vector P era porque así lo hemos obtenido. Eso es el resultado que hemos obtenido al hacer los cálculos. Aquí, ¿se acuerdan? Aquí hicimos los cálculos. Ahí cuando hicimos los cálculos. Y en la proyección escalar ya no está el cuadrado porque hemos cancelado el cuadrado con esta norma de B. ¿Está claro? Sí. Profe, yo quería preguntar del valor absoluto ahí en el escalar.
¿Por qué el valor absoluto solo se fue al producto de A por B? Porque el denominador de esta expresión siempre es mayor que 0. Entonces el valor absoluto de un número mayor que 0 es igual al número. Por ejemplo, el valor absoluto de 2 es igual a 2. ¿Bien? O sea, que solo se lo saca para evitar redundancia. Claro, es redundante y para que no estorbe, porque si no, para acordarte de tantas, te vas a confundir, ¿sí? O sea, si el valor absoluto, como dices vos, si yo pongo valor absoluto de la norma de b al cuadrado, eso es igual, o sea, lo escribo en el pizarrón, el valor absoluto de la norma de b elevado al cuadrado, como esto es mayor, en este caso estricto que 0, esto vale si es mayor o igual, pero en este caso es estrictamente mayor que 0, porque b era el vector nulo, ¿se acuerdan? Distinto del vector nulo, entonces esto lo que me da es igual a la norma de b al cuadrado. Por eso quité las barras de valor absoluto. ¿Ahí está? Sí, bien. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Bueno, entonces volvemos a nuestra definición de producto escalar. Y yo les decía, ¿qué dice la definición? De producto vectorial. Que sean A de componentes A1, A2, A3 y B de componentes B1, B2, B3, pertenecientes a R3. La definición de producto escalar dice, el producto escalar de A por B en ese orden, dice la palabra en ese orden, porque es importante el orden en el que multiplico. Es el vector de R3 que se obtiene de la siguiente manera. Vamos a poner más chiquito acá. Es A2 por B3, ustedes con el apunte me corrigen si yo me equivoco, por A3 menos B2. A3 por B1 menos A1 por B3. A2 por A3, este es B2, ¿no? A3 por B2. A ver. Ahí está bien, profe, B1 ahí. Ah, ¿está bien? Bueno. A2 por B1. Ahí es menos A1 y 2. Ajá, perfecto. A1 por B2 menos B2 menos B2 menos A2 por B. Bueno, eso dice la definición. Pero ¿qué pasa? ¿Ven? Fíjense que la profesora, y esto evidentemente, yo me lo sé de memoria, pero pasa a veces que la mente se nos va un poquitito. Entonces, como ustedes tampoco no quiero que tengan que estar teniendo ese problema, tenemos una forma práctica de hacer los cálculos. ¿Y cómo es esa? Vamos a escribir el vector A, ¿sí? Y vamos a repetir las primera y segunda componentes de manera ordenada. Luego el vector B, o sea, si yo les pido en el parcial la definición, no traten de acordársela de la memoria, apliquen la formulita, así no se equivocan. Y lo que hacemos para obtener cada componente del vector A por B es multiplicar de manera cruzada. Entonces, A por B es igual a 2 por B3 menos A3 por B2, coma,
A3 por B1 menos A1 por B3. ¿Sí? A3 por B1 menos A1 por B3. A1 por B2 menos A2 por B1. Profe, ¿a esta definición se la acepta sin demostración? Las definiciones siempre se aceptan sin demostración, ¿sí? Las definiciones se aceptan siempre sin demostración. Wow. Pero les decía entonces que, Profe, sí, siempre se multiplica de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. si yo por es lo mismo. ¿Por qué? O sea, es lo mismo decir A2 por B3 que B3 por A2. Porque una multiplicación. Porque la multiplicación de números reales, y la multiplicación de números reales es conmutativa. Pero lo que tienen que tener cuidado es que va primero esto menos esto. ¿Sí? Para la segunda componente, estos dos menos estos dos. Para la Profe, segunda componente, disculpe, yo no entiendo por qué hay una resta. y así es la definición. A las definiciones no tenemos que buscarle el por qué. No se tienen que olvidar las comas y no se tienen que olvidar los paréntesis. Esa es la definición. Entonces, ¿está claro hasta ahí? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, veamos un ejemplo. Empecemos por un ejemplo. Entonces, cuando damos un ejemplo, cuando la puertita, porque mi perra está re molesta. Si yo tengo, por ejemplo, el vector A de componentes, voy a poner números chicos. Y quiero encontrar el producto, voy a aplicar de B por A, lo que voy a hacer es el cálculo auxiliar. Si no me voy a tratar de acordar de memoria, acá sería el B2 por el A1, peor me haría un lío, ¿sí? Me haría un lío. Entonces, escribo primero el vector B, ¿sí? Que en este caso tiene componentes menos 1, 3, 1. Y repito, primera componente, segunda componente. Y después el vector A. ¿Por qué? Porque dice B por A. Y la notación es esta cruz, ¿sí? Se llama producto cruz también. B vectorial A. Entonces ponemos A. Profe, una pregunta, ¿por qué se vuelven a repetir los primeros componentes? Porque es una forma que me permite, ¿sí?, aplicar, digamos, llegar al resultado de la definición. Esto es una forma práctica de llegar al resultado de la definición, ¿sí? Y no tener que estar acordándome de memoria la definición. ¿Bien? Entonces, la primera componente es 1. Gracias. Es una forma práctica, simplemente. Entonces, tacho la primera, y ahora obtengo la primera componente. Esto es B por A. 3 por 2, 6. Menos 1 por 1. Coma. No se olviden las comas. Ahora estos dos. Primero 1 por 1, 1. Menos 2 por menos 1. Coma. Ahora, la tercera componente. Menos 1 por menos 1, que es 1. Menos 3 por 1, que es 3. Y entonces el resultado de B por A es, aquí tenemos 6 más 1. Segunda componente, 1 más 2. Y tercera componente, menos 2. Y ya escribo acá el resultado, es el vector 7
3 menos 2. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a repetir en la multiplicación y eso, por favor? Bueno, entonces, como voy a hacer B por A, primero va el vector B. Menos 1, 3, 1, y repito, menos 1, 3. Después el vector A, porque estoy haciendo B vectorial A. 1, menos 1, 2, 1, menos 1. Y multiplico. 3 por 2, 6. Menos 1 por 1, que está escrito acá. Segunda componente. 1 por 1, menos 2 por menos 1. Coma, tercera componente, menos 1 por menos 1, que es 1, menos 3 por 1, que es 3. ¿Está claro? Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. ¿Puedo multiplicar en R2? No, No, no se solo puede. puede. No, profe, No, no así. se No se puede. puede. No, solo en R3. Recordemos los versores fundamentales. Los versores fundamentales en R3 son el 1, 0, 0, que es en la dirección y sentido del eje X, el E2, que es 0, 1, 0, que es en la dirección y sentido del eje Y, y el vector E3, que es 0, 0, 1, en la dirección y sentido del eje de las Z. Si yo calculo E sub 1 vectorial, recuerden que la notación es el por E sub 2, voy al cálculo auxiliar y resuelvo E1, E2, porque estoy por resolver en ese orden. Vamos a hacer esto más chiquito. Profe, Sí. disculpe, hay un compañero que dice si B por A es igual a A por B. Ahora vamos a mirar eso. Veamos qué pasa. Cuando yo multiplique E1, esto es 1, 0, 0, 1, 0. E2 es 0, 1, 0, 0, 1. Entonces ahora vamos a contestar la pregunta del compañero entre todos. Recordemos de nuevo, por eso les decía que ya lo vamos a hacer de nuevo. E1 vectorial E2. Profe, no estoy entendiendo lo de E1, E2 y E3. ¿De dónde salen? Esos son los versores fundamentales que hemos visto la clase pasada, ¿sí? Son los versores, si vos tenés la dirección de los ejes X y Z, ¿sí? Se llama versor fundamental, hemos visto versor la vez pasada, a este vector que tiene dirección único. y sentido del eje X y norma 1. Este es el E2, que tiene dirección y sentido el sentido positivo del eje de la Y y norma 1, y a este se lo llama E3, que tiene la dirección del eje Z, el sentido positivo del eje Z y norma 1. Esto es 1, esto es 1 y esto es 1. Esos son los versores fundamentales. Y se llaman fundamentales porque con esos tres yo puedo escribir todos los vectores, con esos tres yo puedo escribir todos los vectores de R3. Bueno, cada espacio tiene sus versores fundamentales. Eso hemos visto en la clase pasada, está para R2 y R3 nada más. Bueno, vamos viendo esto. Esto es 0 por 0, 0. 1 por 0, 0. 0 menos 0, 0. Aquí, 0 por 0, 0. 1 por 0, 0. Menos 0, entonces 0. Y la tercera componente, 1 por 1, 1. 0 por 0, 0. Entonces, E1 por E2 me da 0, 0, 1. Y 0, 0, 1 es justamente el versor fundamental E3. ¿Bien? ¿Está claro hasta ahí? Y de paso practicamos el producto.
De paso practicamos el producto. Ahora hagamos, como me decía el compañero, E2 por E1. A ver qué pasa cuando hago E2 por E1. Vamos al cálculo auxiliar. E2 primero, E1 después. E2 es 0, 1, 0, 0, 1. E1 es 1, 0, 0, 1, 0. Y ahora vamos a trabajar con las componentes. Este es 2 vectorial E1. 1 por 0, 0, menos 0 por 0, 0. 0 por 1, 0, 0 por 0, 0. 0 por 0, 0, menos 1 por 1. Entonces, este producto me da 0, 0, menos 1. ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Ya lo borro. O sea que da el inverso, no el inverso, sino el menos 1, digamos. ¿Cómo se llama eso? ¿El opuesto? Opuesto. Fíjense que yo he multiplicado vectorialmente E1 con E2 y me ha dado E3. Y cuando he hecho E2 vectorial E1 me ha dado el opuesto de E3. ¿Bien? Eso no me asegura, porque este puede ser un caso particular. ¿Bien? ¿Sí? Pero después vamos a ver en las propiedades que sí, efectivamente, el producto vectorial es anticonmutativo. Ya lo vamos a ver cuando veamos las propiedades. Es como si dijera, profe, que A por B es igual a menos B por A. Algo así, más o menos. Sí, eso es. Ya vamos a ver, sí. Eso es. Efectivamente, eso es. Bueno, y ahora, ¿qué pasa si multiplico E1 vectorial E2 y eso vectorial E2? O sea, vamos a ver qué pasa con la propiedad asociativa. E1 por E2, ¿qué les da? E3. ¿Está bien? Eso ya lo hemos hecho. Y E3 vectorial E2, a ver, vamos a ver los cálculos, a ver qué me da. Bueno, ¿se lo van a acordar a estos? Sienta eso. Son fáciles de acordarse, y ya vamos a ver en el gráfico, que ya lo borré también. E1 vectorial E2 es igual a E3. ¿Mm? Y ahora tengo E3 vectorial E2. Entonces, cuando hago E3, esto me da 0, 0, 1, 0, 0. E2, 0, 1, 0, 0, 1. Multiplicamos para obtener la primera componente del producto vectorial. Y esto es 0 menos 1. ¿Está bien? 0 y 0 por 0, 0. Entonces este resultado me ha dado menos 1, 0, 0, que es el opuesto de 1. Bien, entonces borro aquí. Y este resultado es E3 por E2, que es igual a menos E1. Ahora voy a calcular, en vez de E1 vectorial E2 y el resultado vectorial E3, voy a hacer E1 vectorial el resultado de E2 por E2. ¿Bien? E1 vectorial. Bueno, voy a hacer el cálculo auxiliar aquí, ustedes ya saben los versores de memoria. ¿Cómo se calcula E2 vectorial E2? E2, recuerden que es el versor 0, 1, 0. Entonces tengo E2 y E2. Entonces 0, 1, 0, 0, 1. 0, 1, 0,
0, 1. 1 por 0, 0, menos 1 por 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Entonces, E2 por E2, ¿cuánto nos da? Tita. Muy bien. Me da el vector nulo tita. ¿Y cuánto creen que me va a dar el resultado de 1 por el vector tita? Todas las componentes. ¿Ah? Nulo. Nulo también. Exacto. Entonces, fíjense que he asociado de manera diferente y he obtenido resultados distintos. Eso, encontrar un ejemplo donde no se cumple la propiedad asociativa, es suficiente para decir que el producto vectorial no es asociativo. ¿Está claro? ¿Sí? El hecho de que al multiplicar, asociando de diferentes maneras, fíjense que el orden es el mismo, pero primero acá el resuelto de 1 vectorial E2 y el resultado de 3. Y acá el resuelto de 1 vectorial E2 vectorial E2. ¿Bien? He asociado de distintas maneras. En un caso me ha dado el opuesto de E1 y en el otro caso el vector nulo. Entonces, evidentemente, con este ejemplo, ¿sí? Es un contraejemplo que asegura Profe, sí. ¿me El producto podría vectorial. decir qué número está en el ejemplo que está dando? Porque justo da el reflejo de la luz cuando dice por el vector nulo. E1 vectorial, el vector nulo. E1, bien, gracias. Ahí está. Si quieren apago la luz. Ahí lo ves bien, es que depende de dónde me pongo, yo te tapo la luz. A ver ahí. ¿Ahí lo ves bien? ¿O tampoco? Ahí se vio, E1. Bueno, lo importante de esto es que el producto vectorial no es... No es asociativa, pero sí es conmutativa. No era conmutativo Tampoco tampoco. conmutativa. Acuérdense, ¿qué pasaba con la conmutatividad? Daba el opuesto. Es anticonmutativa. Exacto. Bueno, vamos aprendiendo, y lo que acá también quiero que quede claro es que cuando uno tiene que demostrar que algo no vale, ¿sí? Que algo es falso, basta con encontrar un ejemplo que no lo cumpla. Si en el espacio en el que estoy trabajando yo encuentro un ejemplo que no cumple, ¿sí? Puedo asegurar que la propiedad no vale. O sea, puede haber un caso particular en el que sí. Vamos a silenciar mis alumnitos, porque no quiero que se escuchen cosas que no se tienen que escuchar. Ya ha pasado. Bueno, ¿está claro hasta ahí? Bueno, entonces ahora veamos las propiedades para que nos quedemos tranquilos. Este producto en realidad tiene muchas propiedades, ¿sí? Bueno, entonces Tengo una duda. Sí, escucho la duda. ¿No se podría multiplicar, digamos, por así decirlo, de forma normal? Por ejemplo, A sub 1 por B sub 1 y sumando así. Cualquier cosa. Con cualquiera, no. No. Me refiero al primer componente de un vector por el otro primer componente del otro vector, así ordenado, digamos. No. Es así, con la formulita esta cruzada. ¿Acá la estás viendo? Profe, ¿por qué los primeros, tiene que ¿por qué ser los primeros cruzada. componentes se tachan? Porque esa es la fórmula que está definida. Esta es una definición. Esta es la definición. ¿Sí? Para poder obtener yo esta definición, tengo que respetar esto. Si no respeto esto, no me va a salir este resultado. Prueben de otra manera y van a ver que no les da ese resultado. Entonces, para obtener el resultado que es una definición, ¿sí? Yo necesito que
multiplicar de esa manera. Y le digo una cosita más antes de escucharte. Y eso no es porque a nosotros los matemáticos nos ocurrió inventar. Sí se trata detrás de una teoría muy importante, ¿sí? Que el producto vectorial se define de esa manera. No es arbitrario, ¿sí? Y van a ver después que el resultado de multiplicar vectorialmente lo que me da es un vector perpendicular al A y al B. O sea, el A vectorial B es un vector perpendicular al A y perpendicular al B. Y eso se logra solo y solamente si yo resuelvo como lo estoy indicando, no como a mí se me ocurre. Yo puedo inventar cualquier cosa, pero para que haya una teoría matemática sustentable, sostenible, ¿sí? Tiene que cumplir ciertas normas. Y esas normas son, bueno, justamente en este caso, respetar este orden de multiplicación. Te escucho. ¿Alguien dijo, profe? ¿Ya no quiere preguntar? No, yo era profe, pero era de por qué se eliminaban los ceros, pero ya vi en la definición que A1 y B1 los dos primeros. Exactamente. Sí. Bueno. Muy bien, entonces veamos las propiedades, porque el producto creo que ya lo hemos aprendido cómo hacer. Entonces, acá también en el apunte hay un producto resuelto, paso por paso, y hay un producto donde les doy los vectores y el resultado para que ustedes lo hagan y verifiquen que les dé igual. ¿Vean? Y después están los de los versores que lo veníamos charlando. Ya hicimos algo en el pizarrón. Bueno, ahora veamos las propiedades. Toda la teoría matemática generalmente hago una definición y después de la definición tengo por detrás una serie de propiedades que cumple esa definición. Y en este caso las propiedades son 8, ¿sí? Son bastantes propiedades y muy importantes. La primera propiedad nosotros la habíamos observado, porque no es demostrar lo que hicimos recién, observamos con un ejemplo que cuando yo hacía el producto de E1 vectorial E2, eso me daba el opuesto de E2 vectorial E1. ¿Bien? Y eso pues, se puede probar que en realidad vale para todo vector A y para todo vector B. Se puede demostrar que para todo A y para todo B de R3, A vectorial B es igual al opuesto de B vectorial A. Y eso es decir que el producto vectorial es anticonmutativo. ¿Bien? Ese nombre recibe. El producto vectorial es distributivo respecto de la suma de vectores. ¿Qué dice eso? Que A, dados 3 vectores de R3, A vectorial, la suma de B más C, es lo mismo que A vectorial B más A vectorial C. Y también lo hacemos al producto a izquierda, o sea, la suma a izquierda. ¿Bien? Y la damos de los dos lados porque no es igual esto, sino anticonmutativo. Entonces se puede probar también que A más B vectorial C es A vectorial C más B vectorial C. La asociatividad mixta me dice que para todo lambda y para todo A y B de R3, si yo tengo el vector lambda A vectorial el vector B, eso es igual al vector A vectorial el vector lambda B, y eso es igual a multiplicar el escalar lambda por el vector que se obtiene de multiplicar A vectorial B. ¿Bien? Bueno, entonces ese es lo que le llamamos la propiedad o la asociatividad mixta. La cuarta propiedad que a mí me encanta porque es un resultado que usamos mucho, era lo que yo les decía recién y que vimos con el ejemplo de los vectores, de los versores. Si yo tengo A vectorial B, ese es un vector perpendicular al vector A. Y si tengo A vectorial B, también es perpendicular al vector B. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hecho con los versores? Profe, una pregunta.
Sí. El vector que surge del producto vectorial sería un vector perpendicular al plano que forman A y B, ¿verdad? Sí, podría decirse que sí, exactamente. ¿Sí? Al plano que los contiene a esos vectores, digamos así, de alguna manera. Bueno, entonces, si yo tengo A, vamos a dibujar así, a ver si queda más claro. Y tengo B, el vector A vectorial B es perpendicular a A y perpendicular al vector B. ¿Bien? Ese, vuelvo a repetir, es un resultado que vamos a usar un montón. Es como decía el compañero, estos dos forman como un plano, están en un plano. Y el tercer vector es perpendicular a ese plano. Pero de algo, eso, digamos, todavía no hemos visto plano, pero después le va a ser muy útil cuando estudiemos plano. Profe, Es muy importante esto, sí. es Yo te como si escucho. yo pensara que lo tengo en una esquina, o sea, ambos lados serían perpendiculares. Sí, en un cuarto, en una habitación, vos podés tomar la rayita del borde de la pared, de una pared con el piso y el borde de la otra pared con el piso, y el canto es el vector A vectorial B. Pero en ese caso, o sea, cuando vos dibujas una casita, decís vos, así. ¿Bien? Ese es el piso de la casita, esta es la pared de la casita. ¿Está bien? Este vector por este vector me da este vector. ¿Bien? Ahora bien, en este caso particular también aquí es perpendicular, si yo, a menos que mi casa no sea cuadrado el piso, rectangular el piso, ¿no? ¿Bien? No necesariamente tiene que ser perpendicular aquí. Tiene que ser perpendicular aquí y perpendicular ahí. ¿Está claro? ¿Bien? ¿Más o menos? Sí, profe. Bueno. Bien. Han exprimido el producto vectorial. Me han preguntado todo lo que se les ha ocurrido y me parece muy bien. Entonces, la siguiente propiedad, que es la 5, asegura que para todo par de vectores de R3, el producto vectorial de A y B en norma elevado al cuadrado es la norma de A al cuadrado por la norma de B al cuadrado menos el cuadrado del producto escalar de A y B. La séptima me dice que si el producto vectorial me da el vector nulo, eso es cierto, ya habíamos visto recién, ¿se acuerdan el vector nulo? Que les daba, cuando hacía E2 por E2, le daba el vector nulo. ¿Y eso por qué fue? Porque porque E2 y E2, al ser el mismo vector, son paralelos. Y si los vectores son paralelos, entonces A vectorial B es el nulo. Y la propiedad dice más, que si A vectorial es el nulo, entonces o A es paralelo a B, o A es nulo, que también hemos visto el caso, o B es el nulo. ¿Bien? Y viceversa. Si se da esto, o esto, o esto, el producto vectorial es el vector nulo. ¿Bien? Bueno, entonces... Las 5, bueno, ya te la digo de nuevo. O sea, acá quiero que tengan cuidado, antes de retomar la 5. Decir que el producto vectorial es el vector nulo, no me asegura que A sea el nulo o B el nulo. En el caso de tener dos vectores paralelos, ¿sí? El resultado me da el vector nulo. La 5, digamos, entender una propiedad la vas a entender cuando la demuestres, ¿sí? En realidad, esta propiedad la aceptamos sin demostración. La verdad que no es difícil la demostración, pero bueno, nosotros no queremos que tengan tantas cosas para estudiar y decidimos aceptarla sin demostración. Esta propiedad dice que cuando yo multiplique A vectorial B, le calcule la norma y la eleve al cuadrado, eso va a ser igual
Así primero calculo la norma de A y le elevo al cuadrado. Calculo la norma de B y le elevo al cuadrado. Lo multiplico y a ese número le resto el producto escalar de A por B elevado al cuadrado. ¿Cómo se hace esta demostración que me dice la señorita? No la sacamos por difícil, la sacamos simplemente porque son cálculos algebraicos. O sea, uno puede resolver el primer miembro, que ya sabemos calcular A vectorial B, analíticamente, o sea, con vectores genéricos, le podemos calcular la norma y lo podemos elevar al cuadrado. Llegar a un resultado y después agarrar el otro miembro, calcular la norma del vector A, calcular la norma del vector B, multiplicar, elevar al cuadrado, multiplicar. Profe, ¿cómo se calculaba la norma? Como la raíz cuadrada de la suma de las componentes del cuadrado. Eso tenés que saber muy bien ya. Entonces, si resuelvo por este lado por separado, resuelvo, y obtengo otros resultados. Y van a ver que el resultado que obtengo de realizar las operaciones del segundo miembro es el mismo resultado que obtengo cuando resuelvo las operaciones del primer miembro. Entonces eso me permite asegurar que esto es igual. Esta propiedad, vuelvo a repetir, no la vamos a pedir a la demostración, pero la verdad que es útil y necesaria, y el que tenga mucha curiosidad la hace como le acabo de indicar, resolviendo cada miembro por separado. Primero un miembro, llego a un resultado. Después el otro miembro, llego a otro resultado. Comparo los resultados y si esos resultados son iguales, puedo asegurar que se cumple por la transitividad que esto es igual a esto. ¿Bien? La séptima trabaja con vectores de R3 pero distintos del nulo. ¿Por qué distintos del nulo? Porque voy a trabajar con el ángulo que determinan los vectores. Ese ángulo estaba entre 0 y pi, ¿se acuerdan? Ángulo entre vectores es el ángulo entre 0 y pi. Es un ángulo entre 0 y pi. Y esta propiedad me asegura que la norma de A vectorial B, otro resultado con norma, es la norma de A por la norma de B por el seno del ángulo φ. El octavo resultado me dice que si tengo AB no nulos, lados de un paralelogramo, el área del paralelogramo de lados AB se puede calcular como la norma de A vectorial B. Bueno, y ahí tenemos los 8 resultados. El primero de las demostraciones, la primera propiedad, está resuelto. Hay que hacerla con cuidadito, con el orden de los productos bien hecho, con las comas bien puestas, ¿sí? Y a ir aplicando propiedades en las componentes, las propiedades del número reales, es simplemente cálculo algebraico y se demuestra que el resultado es justamente el opuesto de B vectorial A. La 2 la aceptamos sin demostración. La 3 también la aceptamos sin demostración, pero acá explico que se pueden hacer justamente como les acabo de aclarar. La 4 era la que me decía que A vectorial B es perpendicular a A. Demostrar que A vectorial B es perpendicular a A es mostrar que si multiplico escalarmente A vectorial B por A, el resultado es 0. Y también se resuelve haciendo cálculos matemáticos. ¿Bien? Entonces, está resuelta para el vector A y le sugiere que la prueben para el vector B. Entonces, sí, te escucho. Ahí en la aclaración del 4, no se lo podría poner un paréntesis porque digamos que podría haber una confusión ahí con el producto vectorial y el producto escalar. No, no hace falta el paréntesis, ahora te explico por qué. Y demostremos. Él me pregunta si hay necesidad de poner un paréntesis. Si yo pongo un paréntesis, no está mal. Pero ¿por qué digo que no hay necesidad de poner un paréntesis?
Porque el resultado de esto me da un vector. Y este es un vector de R3. Entonces esto está definido, tiene sentido. Mientras que si yo no he estudiado y resuelvo esto primero, ¿qué me va a dar cuando resuelva esto? Un escalar. Un real. Y puedo hacer esta operación si acá tengo un vector. ¿Y esto es un real? profe. No, esto tendría que ser un vector. Por eso el paréntesis no hace falta, ¿sí? Simplemente porque esto no tiene sentido. Por eso no lo ponemos al paréntesis. ¿Está claro? Y gracias, profe. Wow. Sí, profe. Veamos. Sí. ¿Me escucho? ¿Te escucho? Bueno. Yo voy a probar que A vectorial B es perpendicular al vector B. Bueno. Para hacer la demostración, siempre, en estos casos, en algunos casos, necesito las componentes. Bueno, entonces hacemos A vectorial B. Como yo quiero mostrar que A vectorial B es perpendicular a B, tengo que evaluar este resultado. ¿Bien? Eso queremos evaluar. Entonces, primero debo multiplicar A vectorial B. Ahora aquí me ayudan si me equivoco. Esto es A2 por B3 menos A3 por B2. A3 por B1 menos A1 por B3. A1 por B2 menos A2 por B1. ¿Lo hice bien ahora? Ahora estoy concentrado. Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahora vamos a hacer A vectorial B escalar B. ¿Bien? Entonces, a ese vector coma, no se olviden las comas. Y ese escalarmente B, que tiene componentes B1, B2 y B3. Bueno, voy a borrar. Voy a escribir arriba. Hasta aquí puedo borrar. Muy bien. Entonces, este producto escalar, ¿a qué era igual el producto escalar? Es la primera componente del primer vector por la primera componente del segundo vector. Entonces, A2, B3, menos A3, B2 por B1, más la segunda componente del primer vector, A3, B1, menos A1, B3, por, son números reales ya, ¿no es cierto? B2, más la tercera componente del primer vector, por la tercera componente del primer vector por la tercera componente del segundo vector. ¿Bien? Bueno. Entonces ahora ya lo que tengo ya es matemática que ustedes conocen, porque es simplemente, ¿sí?, producto y sumas
de números reales, suma y resta de números reales. Entonces aplico la propiedad distributiva y aquí me queda A2 en números reales, ¿no es cierto? Por B3 por B1, menos A3 por B2 por B1, más, aquí tenemos A3, B1 por B2. Profe, una menos, consulta. te escucho. ¿Por qué ahí no vuelve a ser la regla práctica que se hizo en A por B? Aquí, porque yo la hice de memoria ya al otro. Digamos, cuando hice A vectorial B, cuando hice esto, Claro, ahí usted lo hace con la regla práctica, o sea, de memoria, pero está utilizada la regla. claro, uso la regla práctica, Sí. pero ya la hice de memoria. ¿Y por qué cuando multiplica de nuevo por B, que también está en R3, no vuelve a ser de memoria? Pero O eso sea, es escalar. Porque es es producto este escalar. Es este puntito, no es este puntito. ¿Está bien? bien, bien. ¿Ah? Bueno, pero está bien la pregunta, me parece bien, o sea, así van aprendiendo. Evidentemente, acá tenemos tres productos diferentes. El del lambda por el vector, el producto escalar, el producto vectorial, y vamos a agregar un tercero que es el triple producto escalar, pero no se asusten que no es complicado. Entonces ahora empecemos a mirar. Tengo A2, B3, ¿cómo? Ahí no se cancelaría, digamos, ese con el último. Exacto. Y así, cada ¿Y uno. este con quién? Este B3, Con B1, la par. B2. Con este. Y este con este. Y entonces esto me da 0. ¿Qué hemos probado? Que A vectorial B escalar B es 0. Y eso me asegura que A vectorial B es perpendicular al vector B. Y eso vale por la definición de vectores perpendiculares. Recuerden que cuando ustedes en un examen hagan los ejercicios, tienen que ir justificando. ¿Se entendió la demostración? ¿Se entendió? Sí, O sea, simplemente, Sí, profe. por supuesto que si ustedes Profe. tienen un parcial que demuestren, que demuestren esta propiedad, ¿sí? Supongamos. Bueno, no en el parcial práctico, sino en algún teórico. Y no se acuerdan, aunque se la acuerden a la fórmula del producto vectorial de memoria, yo les diría que la hagan con un cálculo auxiliar. Porque les puede pasar como me pasó recién a mí, que a pesar de que me la sé de memoria, se me hizo una pequeña lagunita y puse un resultado mal. ¿Sí? Y si uno pone un resultado mal, después sale todo mal. ¿Bien? Entonces ahora... Profe, tengo una duda. Sí, yo te escucho. En un examen te piden que demostremos o hay En que un sí o sí examen demostrar en teórico, todos los sí. ejercicios. En un examen teórico, sí. En un examen práctico hacen práctica. Y lo que tienen que hacer en el práctico es ir justificando. Ir justificando. Bueno, sigamos viendo, así terminamos y después hacemos otra demostración. Esta teoría le voy a subir, le voy a completar un poquito más algunas demostraciones, ¿sí? Y la voy a subir a la página. Bueno, este Schwarz está mal escrito, o ya lo puse bien. No, ya lo puse bien, creo. Estaba mal escrito también en el apunte. Bueno, entonces, la 4, la 5 la aceptamos sin demostración. La 6 la tienen que hacer, me he dado cuenta. La 6 la tienen que hacer. Ah, no, sí está hecha, perdón. Está hecha la 6. Está casi todo hecho. ¿Sí? Lo que pedimos. La 7 también está hecha. Y la 8 también está hecha. Ahí fíjense si en sus apuntes dice longitud de la altura. Pues primero decía por
por altura h, y es longitud de la altura h. ¿Ah? Profe, Sí. el mío dice la longitud de la base B por la altura H. Bueno, donde dice altura h, ponerle la por longitud de la altura h. ¿Mm? Porque en realidad la altura es un segmento, un vector, un segmento. Entonces tiene que decir longitud de la altura h. Bueno, pero está demostrado de todas maneras. Profe, Creo que no le... estamos a punto de terminar el primer capítulo. Sí, ya la semana que viene van a tener práctico de estos temas. O sea, Qué nervios. esta semana, jueves y viernes, no tienen práctico. Entonces, esta semana aprovechen para estudiar. La semana que viene van a ver el práctico de este tema. ¿Por qué? Porque queremos que se pongan al día. O sea que la semana que viene tienen que saber todo para que cuando la profesora haga el práctico, digamos, sea simplemente, la profesora lo está haciendo, pero lo estoy haciendo yo, estoy viendo, entendiendo y la ayudo a la profesora. No entender absolutamente nada, ¿sí? O sea, aprovechen para estudiar, porque ya la otra semana empezamos con recta, ¿sí? Y bueno, y se van a atrasar. La teoría de la Profe, semana que viene ya es recta. Profe. Sí. Entonces no sería necesario que entremos en otra comisión para hacer la segunda clase teórica, digamos como para No, la vamos a ver a la tercera clase. No, porque ahora la vamos a terminar. Y después lo voy a subir al PD, ¿cómo se llama? Al video. Claro, porque la profe de otra materia dijo que entremos porque justo nos da aquí el feriado, el jueves y viernes, que entremos en otra comisión de esta semana para recuperar esa clase. Yo que ahora no tengo tendría. la intención de terminar de demostrarles todo lo que hay y después de hacerles algunas demostraciones en el video para que no tengan que estar entrando a otra comisión. Bien, profe, muchas gracias. ¿Sí? O sea, terminamos y después subo las demostraciones que falten en un video para que tengan, si le tienen alguna duda, me pregunten. Bueno, y el último resultado, porque ya este es el último resultado, es lo que se conoce como triple producto escalar o doble producto mixto. También está definido en R3. ¿Y por qué se llama triple producto escalar o doble producto mixto? Toma 3 vectores de R3 y la notación que usa es esta. O sea, los vectores van escritos entre paréntesis sin coma, uno a la par del otro. Y se define este producto como A vectorial B y el resultado escalar C. Entonces, como esto les da un número real, la operación se llama triple producto escalar. Veamos en el pizarrón. Entonces, si yo tengo A, B y C vectores de R3, el triple producto escalar que se denota así, fíjense, entre paréntesis, sin comas, es A vectorial B y al resultado escalar C. Como decía el compañero, no puedo confundirme y multiplicar esto por esto porque después no voy a poder resolver lo que me quede. ¿Bien? Profe, o sea, ¿y no el orden es importante. Sí. ¿No se podría poner un paréntesis en A vectorial B? Así especifique que es esos dos primeros y no, después... porque si vos pones eso me estás diciendo que no sabes, porque lo otro no se puede hacer. ¿Me entendés? no, verdad. ¿Ah? O sea que yo, a pesar de que tenga 3 vectores, puedo tener una multiplicación escalar. Sí. Sí, esta es una muy particular. Que ya la usamos recién cuando mostramos la propiedad, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por ejemplo, veamos un ejemplo. Si yo tengo un ejemplo, vamos a hacer ejemplo sencillo. Si tengo el vector A de componentes 1, 0, 0, y el vector B de componente 0, 1, 0. ¿Quiénes eran esos? Y el vector C de componente 2. ¿Vector unitario?
Estos eran los versores, ¿te acordás? El Los E1 fundamentales, los vectores y el fundamentales. E2. La profe Pícara le podría haber puesto, pero no me he hecho trampa. Entonces, ¿qué le da A vectorial B? Escalar, perdón, la notación. Quiero aplicar la notación. A, B, C. Eso es A vectorial B y al resultado escalar C. Pero este A por B, ustedes ya saben que me da qué cosa. E1 por E2, ¿qué les daba? 001. O sea, el E3, ¿no es cierto? 0, 0, 1. Y eso es escalar 2, 1, 1. Entonces, veamos qué me da A, B, C. Eso me da 2 por 0, 0, más 0 por 1, 0, más... ¿Bien? ¿Ven que el resultado me da el número real 1? ¿Está claro? El triple producto escalar me da por resultado un número real. Bien, no se pone coma, no se pone puntito y va con paréntesis. Ahora, ¿cuándo necesitaría poner un paréntesis? Supongamos que yo quiera calcular A, y acá quiera tener un vector más, bueno, vamos, P, y eso, C. Entonces ahí, por ahí, si yo acá he dejado suficiente espacio para que se note, ¿sí? Que es A, el segundo vector es B más P, y el tercer vector es C. Entonces ahí necesito el paréntesis para no confundirme, ¿se dan cuenta? Entonces acá dice, multiplique A vectorial B más P, y al resultado de todo eso, escalar C. Entonces primero tengo que sumar, y después tengo que multiplicar en el orden que corresponde. Y acá también vale la propiedad distributiva, acá, ¿no? O sea, esto también se puede escribir como A vectorial B más A vectorial P por C. ¿Y ahí hace falta el paréntesis o no? No, yo no le falta. No. Sí, hace falta el paréntesis. ¿Por qué? Porque si no vaya a ser que yo multiplique esto y a este lo deje volando. En realidad no tiene sentido, pero para no equivocarnos ahí, tengo que poner el paréntesis. ¿Sí? Para que no se vayan a equivocar y parezca algo que no tiene sentido. ¿Está bien? ¿Sí? Pero sé que siempre cuando veamos así sin nada, primero es un producto vectorial y después es un producto escalar. Sí. Así se lo define. Exactamente. No hay nada, hay tres vectores y hay un paréntesis. Profe, una duda. Por definición es A vectorial B escalar C. ¿Bien? Y este producto Profe, tiene... disculpe que Sí. le interrumpa. Tengo una duda. Si multiplico A vectorial B y producto escalar C, ahí debo poner también paréntesis. A vectorial B por C. No. No podés hacer esto, mirá. O sea, no sé si ves ahí. O sea, pero es lo que ya hemos dicho recién. A ver. Claro que como puso paréntesis ahí en el anterior. Aquí sí, porque tengo más. Y acá hay una suma. Por eso he puesto el paréntesis. ¿Ves? Ah, ahora sí. O sea, esto, eso está prohibido. ¿Por qué? Porque no tiene sentido matemáticamente. ¿Entendés? Eso no Claro, tiene no, yo sentido. decía, me refería al A, es que A vectorial B, ahí el paréntesis me refiero. Si vos pones esto, no está mal. Eso está bien. ¿Está bien? Eso está Pero no es bien. necesario, digamos. Pero no es necesario.
¿correcto? Está bien, pero no es necesario. O sea que si lo pones porque vos te quedás más tranquilo, nadie te va a poner mal. ¿Ah? Porque está bien. Profe, Bueno, veamos las propiedades. Sí, ¿qué más? una consultita. ¿El formulario o auto evaluativo de la semana que viene lo van a avisar o está en alguna parte? La Todo se sube fecha. a la fase virtual. ¿Sí? Todo se sube a la fase virtual. Y le vamos a dar tiempo para que lo resuelvan, así que quédense tranquilos. Y no son cosas muy difíciles, es un formulario, es un cuestionario. Ya le vamos a avisar cuando lo van a subir. ¿Está bien? Bueno, gracias. No se preocupen, pero ustedes entran a la fase virtual. Yo les digo, entren a la fase virtual y vean la parte de la foro de novedades. Ahí en el foro de novedades informamos ese tipo de cosas, ¿sí? En el foro de novedades. ¿Está bien? Bueno, entonces este, por suerte, tiene poquitas propiedades. La primera propiedad me dice que el producto escalar es cíclico. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo mismo hacer A, B, C que hacer, lo voy dando, al A lo pongo atrás, B, C, A. Y ahora al B lo pongo atrás, C, A, B. Entonces, si yo siempre mantengo el orden, fíjese acá dice A, B, C. Acá dice A, B, C. Acá dice A, B, C, se cumple la igualdad. Eso se llama propiedad cíclica. ¿Sí? O sea que no hay problema de cambiar el orden de los vectores, pero siempre y cuando se mantenga, ¿sí? La cíclica. O sea que estén, el que tiene que estar en el orden correcto. O sea, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Mientras que si conmuto de lugar un elemento, como acá fíjate que dice AC, ¿ven? A tiene que estar a la par de B. Acá dice AC, entonces dice B, A, C. O sea, acá he intercambiado de lugar, ¿sí? Dos vectores cuando he conmutado el A con el B. Al conmutar el A con el B, ¿cómo se dice? No se da la propiedad cíclica. Acá nos dice A, B, C, y entonces es opuesto. La propiedad 3 habla de tres vectores no nulos, que son aristas de un paralelepípedo. ¿Qué es un paralelepípedo? Una figura de esta forma, ¿sí? Donde A es un vector, B es otro vector, y C es un tercer vector del espacio R3. ¿Sí? Entonces, si yo tengo los vectores A, B y C, como antes A y B determinan un paralelogramo, ven que acá está el paralelogramo determinado por A y B, A, B y C determinan un cuerpo, ¿sí?, de caras paralelas. Las caras opuestas son paralelas 2 a 2, ¿sí? Y esto es lo que se llama o se conoce como un paralelepípedo. Entonces, la propiedad 3 me dice que el volumen de ese paralelepípedo es igual al valor absoluto del triple producto escalar. Y las barras de valor absoluto están porque esto me puede dar negativo. Entonces necesito la barra de valor absoluto para asegurarme que el resultado es positivo. Y la última propiedad me dice que si los vectores son coplanares, el triple producto escalar me da 0. ¿Sí? Es decir, que si los vectores no forman un volumen, ¿sí? Acá yo tengo el A, tengo el B y tengo el C. Si este C cae en el mismo plano que A y B, se dice que son coplanares. Y en ese caso, ¿sí?, no determinarían un volumen. Estaría aquí el tercer vector C. Y en ese caso el triple producto escalar es
0. Bien, entonces, acá tenemos demostrada la propiedad 3, tenemos demostrada la propiedad 2, la 1 la aceptamos sin demostración porque son cálculos algebraicos largos, ¿sí? Y la propiedad 4 también la aceptamos sin demostración. ¿Bien? Entonces, simplemente hay que recordar las propiedades y, bueno, hacer algún ejercicio de cálculo de área, de volumen, para entender. Bien, entonces veamos, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Para que veamos este ejemplo. Si yo tengo el vector A de componentes 1, menos 1, 1. El vector B de componentes 0, 1, 0. Y el vector C de componente 2, 1, 1. Y quiero calcular el volumen del paralelepípedo, ¿sí? Que es un cuerpo, ¿sí? No, es un cuerpo, un volumen, es un volumen, ¿sí? Entonces, acá vamos a anotar así, volumen Profe, no se ve. del paralelepípedo de lados A, B Profe, y C. está compartiendo, Sí. no se ve. Y toquen la pantalla chiquita. Chicos, me tienen que decir, porque si no, no sale la grabación, ¿sí? Entonces, el volumen del paralelepípedo de lados ABC es el valor absoluto de A, B, C. No confundan esto porque acá estoy explicando que el paralelepípedo tiene lados A, B y C. Entonces, por eso digo volumen del paralelepípedo de lados A, B y C. Eso, por la propiedad 3 del triple producto escalar, me dicen que es el valor absoluto del triple producto escalar de ABC. ¿Cómo se calcula eso? Por la definición, esto es A vectorial B, y al resultado escalar C. Bien, entonces, vamos a hacer en el cálculo auxiliar A vectorial B. Bien, entonces escribíamos el vector A, escribimos el vector B en el orden que me piden. Esta es la regla práctica. Tachamos y obtenemos A vectorial B. ¿Cómo? Recuerden, 0 menos 1 por 1, que es 1. 0 menos 0. 1 menos 0. ¿Bien? Profe, ¿no tendría que ser menos 1 al principio? Sí, menos 1 al principio. Sí, perfecto, muy bien. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces, esto es el valor absoluto del vector menos 1, 0, 1, escalar el vector 2, 1, 1. Cuando hago los cálculos, esto me da menos 2 más 0 más 1 en valor absoluto. Esto es menos 1, que en valor absoluto es 1. Y entonces este paralelepípedo tiene volumen igual a 1. ¿Bien? Es un cuerpo, está bien. ¿Está claro hasta ahí? ¿Lo podría ¿Se graficar entiende? o ya es mucho eso? Y graficar en R3 sale feo, yo voy a hacer un esquema del gráfico. ¿Está bien? Digamos, Gracias. sí se puede graficar, lo pueden hacer en R3, pero yo lo que voy a hacer es un esquema simplemente. Después ustedes lo dibujan en su casa, en la carpeta, con la regla, o bien lo dibujan con GeoGebra. ¿Bien? Entonces, si yo tengo el A, el vector B, vamos a hacerlo más chiquitito.
Ahí tengo el origen de coordenada. Y tengo un tercer vector que es C. ¿Bien? Entonces, el paralelepípedo tiene esta base. ¿Sí? Entonces ahora yo tengo que dibujar aquí arriba. Estoy dibujando un paralelepípedo. Lo vuelvo a repetir, es un esquema nada más. Un vector igual al vector A. Tiene que tener la misma medida, veamos. Más o menos. Tiene que Profesora, salir perdón que le interrumpa, ¿no? Pero ya son las 4. de la hora. Bueno, pero eso termina un ratitito. Ahí. Y 1. Y lo único que quedaría decir es que la altura del paralelepípedo se mide de un vértice a la base. ¿Sí? Esa es lo que se llama la altura del paralelepípedo, que es un vector que puede apuntar hacia allá o puede apuntar hacia allá. ¿Bien? Bueno, perdón si lo demoro un poquitito. Bueno, ahí termina toda la teoría que tienen que estudiar bien para la próxima clase. ¿Sí? Esto ya es toda la teoría. Para el fin de semana? Se puede, el que se quiera ir rapidito se va y te contesto. ¿Cómo es, madre? Si voy a subir para el fin de semana. Claro, esta clase. Sí, voy a tratar de hacerlo rapidito porque, bueno, soy medio lenta porque no sé bien todavía editar, pero sí voy a tratar de tenerlo para mañana o pasado, porque me gusta, estoy aprendiendo. Profe, grande. Y me gusta. ¿Cuándo va a ser el evaluativo? El evaluativo está puesto ahí la semana, en este momento no me acuerdo. Entren a la página, de paso los obligo que entren a la página, y ahí dice en la semana del bla, 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 bla. No me acuerdo Pero qué no es semana. la semana que viene, ¿no? El evaluativo le vamos a subir la semana que viene. El parcial, que te dije yo. ¿Ah? Sí, la semana que viene seguramente va a estar el evaluativo. Pero le vamos a dar días para que lo hagan, no se preocupen. Profe, ¿el evaluativo es de un único intento? No sé si que le van a poner con... Se le va a decir que les den con 2 intentos, 3. Profe, una consulta. Con 5 más. Nah, si después lo pueden recuperar. Tiene que ser como 5 intentos más o menos. No, así les va a ir bien. Profe, usted por la duda, qué sé yo, lo tira el evaluativo un martes. ¿Tenemos tiempo hasta cuándo? ¿Hasta jueves, por ejemplo? Una semana por lo menos le vamos a dar. Ay, profe, la quiero. Grande, profe, grande, todos los profesores en Y si le doy 3 días, bueno, pienso que usted no tiene tiempo. Calculo que una semana. O 2 semanas. No, porque después te vas a dar otro y así te vas a ir atrasando. Profe, ¿y será múltiple choice? ¿O no? ¿Será múltiple choice? No nos gusta el múltiple choice. Algunos sí puede ser múltiple choice, pero no todos. Es más fácil para la corrección. ¿A dónde sube la clase? Están en la página.